Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal AES Site. Hoy os traigo una joya de la corona. Y como casi todas las cosas de la corona, tiene un poquito de polémica. Vamos a ver, os traigo el Visconti Modroni Tarot de Scarabeo. Y os comento, cuando Scarabeo lanzó este proyecto en el 2019, lo lanzó, os lo voy a enseñar, en Quickstarter. Cuando consiguió todo el dinero que necesitaba para poder imprimirlo y sacar la edición, habló con su editor de siempre. Y el editor de siempre le dijo que no podía hacerlo, que en ese momento no podía sacar este proyecto. ¿Qué hizo Scarabeo? Pues buscó otra empresa que lo pudiera sacar hacia adelante. Y cuando la empresa acabó todos los mazos y mandó a cada persona su mazo, se dieron cuenta de que los mazos venían con defecto, o faltaba alguna carta, o la carta tenía defecto, venían cartas de más. Pero no pasa nada porque Scarabeo, como es una gran empresa, hizo un email para que todo el mundo se pusiera en contacto y dijese qué era lo que le pasaba a su mazo. Y inmediatamente cada persona fue restaurada la carta o el problema que tenían se lo solucionó. Por eso digo que es el tarot de la polémica. Es el Visconti Modrone. Como veis, viene en una caja súper bonita, con un escudo muy bonito, con las letras por arriba, en tonos dorados. Como veis, es de fácil apertura, la calidad de la caja es muy buena calidad, es en negro y parece que tiene el fondo como con escritura, como con escritos. Y aquí tenemos el Quickstarter y la marca de Scarabeo aquí en un costado. Vamos a ver qué más sorpresas nos trae este tarot. Yo os he dicho que es la joya de la corona. A mí es un tarot que me encanta. Me encanta, es de los más bonitos que tengo, en elegancia, en formas y el que más sensaciones me causa, ¿no? Vamos a ver el Visconti Modrone. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos trae? Bueno, pues viene con un libro. La verdad que la tapa del libro es una tapa dura, con una bonita calidad. Es el mismo diseño que la caja. Es un libro que viene total y absolutamente en inglés. En esta edición viene en inglés. Nos trae una pequeña y breve explicación de la historia del tarot y luego, como podéis observar, nos trae todas las diferentes cartas, los arcanos mayores aquí, los arcanos menores aquí, los triunfos, con una breve y una pequeña explicación de su significado, tanto al derecho como al revés. La verdad es que el libro está muy bien. ¿Qué más nos trae este Visconti Modrone? Bueno, pues nos viene con un pequeño tapete en color granate, con un tacto súper rico, súper dulce, y nos viene con una moneda con el sello de los Visconti. Mirad qué bonita. Es una moneda en tono cobre oscuro. Aquí tenemos el caballo con un carro y aquí tenemos otro escudo como con una especie de dragón, no sé si lo alcanzáis a ver. Además de la moneda tenemos un sello. ¿Le veis? Es como una serpiente con una corona, es el sello de los Visconti. Y la cera para poder lacrar todos los mensajes que mandemos secretos. ¿Sabéis qué pasa? Que me encantan los sellos para poder lacrar. Ya os he dicho que soy un poco antigua, un poco medieval, entonces todo esto me encanta. Y aquí tenemos este pequeño gran tarot. Digo pequeño gran tarot porque de pequeño no tiene nada. Vamos a retirar la caja que abulta un poquito. Y vamos a ver qué maravilla tenemos aquí de tarot y qué es lo que nos trae. Bueno, de primeras
os voy a enseñar, mirar. Es un tarot, es un mazo que trae todos los cantos dorados, pero con un dorado intenso, con un color oro súper intenso, súper bonito. Como podéis apreciar, el tamaño del tarot es enorme, o sea, es más grande el tarot que mi mano. Y para que veáis, os voy a mostrar otra carta de otro tarot. Aquí tenemos la carta del loco del tarot de Rider y aquí tenemos la carta del loco del Visconti Modrone. Como veis, no es que sea su hermano el mayor, es que es su primo el de Zumosol. O sea, el tamaño es extra grande, no, lo siguiente. Pero bueno, eso no le quita encanto, al contrario. Como veis, la calidad de la carta es de un cartón duro, o sea, tiene una calidad suprema. La parte de atrás de la carta es súper elegante, es como el color granate oscuro, como haciendo aguas. Es muy bonita y muy fina. Y tenemos aquí un mazo espectacular. Este mazo fue digitalizado del original en todos los detalles, tanto en las incrustaciones del oro como en plata. En los arcanos mayores que os voy a mostrar ahora, todo el fondo es de color dorado, con todas las incrustaciones. Y en los triunfos, en los palos, el fondo es de color plata. Este tarot está basado en un antiguo de la serie Visconti, creado en Milán en el siglo XV, creo, hacia 1466. Tenemos tres tipos de Visconti. Tenemos el Visconti Modrone, el Visconti Sforza y el Visconti Brambilla. El Visconti Sforza lo que hace es que mete en conjunto los tres tarots. El Visconti Modrone es el más antiguo y el más completo. Son tres barajas que mandaron a hacer en la época los Visconti, no para el tarot, no para la adivinación, sino para el juego. Y de las tres, la que tenemos ahora es la más antigua, como os he dicho, y la más completa. La Sforza la hizo el yerno de Visconti, por eso es una colección de la familia. Y vamos con la baraja. Aquí tenemos al loco. Como veis, tiene unos dibujos súper bonitos. Vienen enmarcados como en un color tirando a tierra rosáceo, un color muy raro, muy fino, y todo el marco son florecinas con incrustaciones como en plata. El loco está mirando hacia el horizonte. Aquí tenemos al mago jugando con un niño en su mesa y, como veis, llama muchísimo la atención ya no solamente el fondo en color dorado, que parece que está totalmente incrustado, sino los motivos que están encima de la mesa, su cinturón. Aquí tenemos a la papisa. Me llama mucho la atención pues como toda la época nobiliaria del Renacimiento de Milán, las caras, las formas, las manos, los ropajes. Aquí tenemos a la emperatriz suprema con su séquito, con su escudo y con una seriedad. Aquí tenemos al emperador. Os he de decir que este tarot tiene 89 cartas. Tiene los arcanos mayores y luego tiene 3 virtudes teologales. Y luego en los triunfos tiene 2 cartas más. Además de la sota de copas o de oros, tiene la sota mujer. Y en el caballo tiene la lady que va a caballo. Ahora las veremos. Aquí tenemos al hierofante, al papa. Aquí tenemos la carta de los enamorados, con Cupido que no quiere ver lo que está haciendo. Como veis, lleva muchos colores, además de las incrustaciones en dorado. Los colores son los rojos, los verdes, los azules, los rojos, los verdes, los azules. Y el lacre que os he enseñado
El sello de lacre de los Visconti está mucho en los dibujos. Aquí tenemos al carro. La verdad es que es un tarot majestuoso. Mirad, tiene una majestuosidad y una elegancia suprema. Y dependiendo cómo le movamos, tiene visos jugando con la luz. No sé si lo podéis observar. Aquí tenemos a la justicia con su manto dorado y azul. Aquí tenemos al ermitaño, que además de llevar, como en el resto de tarots, su lámpara, lo que parece que alumbra interiormente es un reloj, de esos relojes de arena. Pues mirad, el tiempo, las decisiones. Aquí tenemos a la rueda de la fortuna, que es súper curiosa porque la figura que está arriba, sentada, le salen como orejas de la cabeza. Por eso os digo que es un tarot súper curioso. Aquí tenemos la carta de la fuerza. Mirad todos los detalles que están grabados en esta ocasión en plata en los ropajes de la dama. Aquí tenemos al loco. De sus bolsillos caen tanto monedas doradas como monedas plateadas. Mirar el pelo de las figuras de las cartas, pues es muy de esa época. Mucho pelo, rubio, rizado. Aquí tenemos a la muerte, la carta de la muerte, majestuosa y firme. Tenemos a la carta de la templanza, muy bonita, que tiene dos jarras, una dorada y una plateada. Como veis, se juega mucho con la plata y el oro, la plata y el oro. Y la verdad es que las incrustaciones que están en los ropajes son maravillosas. Mirad el diablo en forma como de cabra, de macho cabrío, con esas alas, con esos cuernos. Y luego me llama la atención las caras de los personajes que están debajo de él, como con picaresca. Vamos a sucumbir a los placeres de la vida. La carta de la torre. La carta de la estrella. La carta de la luna. La verdad es que bueno, está basado en como os he dicho, en esa época, y la baraja lleva implícito todas las características de la época. Mirad qué bonita la carta de la luna, que está parece que está como pintada, como sobrepuesta. El tacto de la carta es un tacto gustoso, es un tacto que gusta. A pesar de que sean grandes, el tacto es fácil de manejar. Aquí tenemos la carta del sol. Es súper curioso porque la carta del sol tiene la cara prácticamente del niño que lo sujeta y lo blanco de los ojos es dorado. O sea, es que está hecho al mínimo detalle. Tenemos la carta del juicio, siempre jugando con el dorado y el plateado. Y aquí tenemos la carta del mundo. Mirad qué bonita. Y ahora aquí tenemos las tres virtudes teologales. Como veis, la fe, la caridad y la compasión. Las tres virtudes teologales, como en el Minchiate de lo Escarabeo del Anima Antiqua, que aquí os dejo esta pestañita por si le queréis ver. Y ahora vamos con los triunfos. Aquí tenemos el as de copas, que como veis ya os he dicho antes, la diferencia que hay entre los triunfos y los arcanos mayores es que los arcanos mayores tienen el fondo dorado y los arcanos menores, los triunfos,
tienen el fondo plateado. En este caso estamos con las copas. El reborde es el mismo, pero todo el fondo es plateado y también parece que está entero, ¿veis? Punteado. Es súper bonito. El 2 de copas, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 de copas, el 10, y esto es lo que os comentaba antes. Aquí tenemos la sota de copas por un lado y tenemos la dama de copas por otro. ¿Veis? La dama de copas y la sota de copas. Aquí tenemos la dama que va en caballo y aquí el caballero, el 11 de copas. Es la peculiaridad que le distingue del resto de tarots. Como veis, hasta los caballos van majestuosos. La reina de copas y el rey de copas. Aquí tenemos a los oros. Seguimos jugando con el plateado y lo dorado y con el color azul. Aquí tenemos el sello de los Visconti. El 2 de oros, el 3 de oros, con las dos caras de la moneda que os he mostrado antes, el 4 de oros, el 5, el 6, el 7, el 8. A ver, voy a cogerlas si se dejan. El 9 de oros, el 10. Aquí tenemos a la dama que acompaña a la sota de oros, la sota, la dama en caballo, el 11 de oros. Mirad los detalles que llevan los ropajes tanto de ellos como de los caballos. Son como, no sé si son palomas. La reina de oros y el rey de oros. Mirad qué sombreros más bonitos. Como veis, seguimos con los colores, el azul, el verde, el rojo. Es peculiar que las piernas de las figuras, cada pierna es de un color. Las manos, o sea, el ropaje y las manos no, pero las piernas sí. Y aquí tenemos una flecha que representa a los bastos. El 1 de bastos, el 2, como veis siempre va envuelto en un lazo azul, el 3, el 4, el 5, 6 de bastos, 7 de bastos, 8 de bastos, 9 y 10. Aquí tenemos la sota de bastos en dama y aquí tenemos la sota de bastos. La dama encima del caballo y el caballero de bastos. La reina de bastos y el rey de bastos. ¿Veis lo que os digo? Un pie de cada color. Tanto los reyes como los súbditos. Y aquí tenemos las espadas. Jugando con el azul y el dorado en el lazo que las envuelve y con el fondo plateado. El 2 de espadas, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. La verdad es que es un tarot majestuoso.
Mirad qué bonita, la dama de espadas. La sota de espadas. Si le movemos, tiene un juego súper bonito de colores. La dama en caballo de espadas. El caballero de espadas. La reina de espadas y el rey de espadas. Como veis, el Visconti Modrone, esperar que no le puedo coger, es un tarot súper elegante. Muy elegante, muy elegante. Os diré que es un tarot con el que yo no podría trabajar porque me resulta como muy aparatoso y muy grande esta edición, pero sí es un tarot que me transmite muchísimas sensaciones. Además de transmitirme a la época en sí y llevarme al Renacimiento, a Milán, me transmite muchas sensaciones. Es como si hablase por sí solo. Es un tarot con el que sí podría trabajar por todas las sensaciones que me aporta. Pero no con este, con uno más pequeño. Y hasta aquí ha llegado mi review de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que si tenéis oportunidad de haceros con un Visconti Modrone, yo os lo recomiendo. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado le dais al like, no os olvidéis de suscribiros al canal y ser felices aquí y ahora. Nos vemos en la próxima review. Un saludo.